utilizando para este caso. En esta parte podemos apreciar que podemos encontrar diferentes entidades que nos aseguran o evalúan constantemente lo que viene a ser accesibilidad. Entre ellas tenemos la W3C en este caso, que es una de las entidades que evalúa sobre todo lo que viene a ser accesibilidad, pero en entornos web, en plataformas que nos permiten en este caso comunicarnos con los propios estudiantes. La W3C tiene un apartado en específico que nos habla sobre la norma WCAG 2.1, que es del año 2019, que es la que actualmente estamos trabajando, el cual nos habla sobre el manejo y la construcción de contenidos accesibles. En este caso, toma tanto como referencia lo que viene a ser la generación de páginas o plataformas accesibles, como también la generación de documentos que en este caso podamos tomar como referencia. Esta guía a nosotros nos ayuda a mantener y construir directamente la plataforma, en este caso el aula virtual, asegurando que el participante o el estudiante pueda tener acceso a los recursos sin ningún inconveniente manteniendo ese tipo de escenario. En la WCAG 2.1 principalmente se maneja 3 niveles de accesibilidad, nivel A, 2A y 3A. Cada uno de ellos aumentando principalmente los elementos de accesibilidad que se deben estar cumpliendo. Desde un nivel básico, que normalmente indica que es el nivel A, hasta un nivel mucho más avanzado, cumpliendo diferentes características que se llega al nivel 3A. En este caso, la norma nos habla principalmente que se tiene la generación, en este caso, de accesibilidad en base a diferentes lineamientos, en los cuales nos habla sobre un nivel perceptible, operable, entendible y robusto, que son los 4 criterios principales que nos da la norma. Perceptible nos hace referencia a que la información y los componentes de interfaz de los usuarios deben ser mostrados para que ellos puedan avanzar y entender directamente. En este caso, lo que se hace referencia a este tipo de información es que cuando nosotros brindemos el acceso, ya sea a algún recurso, algún elemento, exista la posibilidad de tener alternativas textuales. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos brindar no solo un recurso, teniendo en cuenta, digámoslo así, un, un recurso, en este caso llamado multiformato. ¿Qué quiere decir con esto? Que si para un estudiante nosotros le estamos brindando un manual, ese manual puede ser accedido de diferentes maneras o diferentes formas para que no haya ningún inconveniente. También nos habla en este punto que se debe proporcionar subtítulos u otras alternativas multimedia. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando un estudiante quiera acceder a algún recurso multimedia, ya sea una videoclase, ya sea un video, estos deben tener la posibilidad de tener subtítulos para este caso. Por ejemplo, ahorita nosotros nos encontramos en lo que viene a ser la plataforma del Meet, que también es utilizada para nuestras sesiones de aprendizaje. La plataforma Meet constantemente está evolucionando, en la cual nosotros actualmente tenemos la función de activación de subtítulos. ¿Qué quiere decir esta funcionalidad? Que el estudiante va a poder tener acceso en tiempo real a los subtítulos de la sesión. Esto es un punto muy importante, ya que nos va a permitir un acceso diferente a los estudiantes, ya que si no pueden escuchar, pueden leer lo que nosotros estamos explicando sobre este tema. Punto importante siempre y sobre todo con la generación de subtítulos de manera automática. El punto a tener presente es siempre hablar de manera pausada y clara para que el reconocimiento de voz pueda interpretar de manera exacta lo que nosotros queremos dar a conocer para este punto. De igual manera, se tiene que nuestros videos que son publicados deben tener subtitulado, que esto es a un nivel mucho más básico sobre este punto.
Este punto, por ejemplo, del subtitulado normalmente se considera en el nivel A y 2A y 3A, que es el subtitulado en tiempo real sobre este tipo de criterios. Cuando se habla de operable, hace referencia a que pueda ser manejado y tenga fácil navegación, en este caso, los componentes que se está facilitando, ya sea la plataforma, ya sea un documento. Esto básicamente hace referencia a que mantener una secuencia adecuada de los colores, que podamos tener en cuenta el, un orden adecuado, gestionar un orden adecuado de los elementos que pueda comprender. Cuando nosotros, por ejemplo, generamos una presentación, debemos tener presente el orden de seguimiento. Una presentación siempre va a tener un orden específico de acuerdo a los elementos que se van agregando. ¿Qué quiere decir esta parte? Que al nosotros utilizar esta secuencia lógica, vamos a indicar al lector de pantalla, en este caso, cómo se debe leer la información que se está cargando, ya sea pasando desde el título hacia los demás componentes que este va a tener para que pueda tener una lectura sin ningún inconveniente. Se habla también de comprensible, ya que la información y las operaciones del usuario deben ser entendibles, principalmente buscando en este caso evitar los problemas o errores en este caso al momento de explicar en algún caso. Si nosotros tomamos un ejemplo para este criterio, es como si nosotros digamos que una persona puede tener, por ejemplo, eh, un, un problema con la vista que no puede reconocer adecuadamente los colores. Y nosotros en la sesión, por ejemplo, estamos diciendo, eh, puedes observar el cuadrado de color azul, significa esto, y el cuadrado de color verde significa esto, por ejemplo. Y cuando se ve la pantalla, solo ahí está simbolizado por el mismo elemento. Una persona con problema visual que no reconoce los colores de manera adecuada, no sabrá cuál elegir, ya que no hay una opción diferenciadora en este caso. Para esta opción, nosotros o se recomienda directamente, si tú tomas como referencia estos elementos, ya sea en color, no solo basarte en una diferencia de color, sino también una diferencia en forma. Por ejemplo, revisa el cuadrado de color azul y revisa el elipse de color verde, por ejemplo, en este caso. Y estos principalmente son los panoramas en base a los principios de accesibilidad que se debe tener presente. ¿Esto por qué se hace referencia? Porque muchos de las personas, ya sea que puedan tener una deficiencia visual, una deficiencia auditiva, usan siempre tecnología, en este caso, para poder acceder a esta información. Ya sea Jobs, que por ejemplo es una de las aplicaciones eh, que es utilizado comúnmente en este caso, que permite eh, la lectura de la pantalla de las acciones que se realiza para que el participante en este caso pueda tomar como referencia este tipo de información. También tenemos NBA Access, que también es una aplicación de lector de pantalla, en este caso una aplicación libre para este criterio. Siempre, cuando hablamos de accesibilidad, siempre debemos tener en cuenta ese tipo de información, ya que muchas veces el simple uso de colores puede llegar a perjudicar, en este caso, a nuestros estudiantes. Por ejemplo, esta es una página web que estoy mostrando en una captura de pantalla, en el cual, como podemos apreciar, hay un, hay una especie de arcoíris en este caso que se puede visualizar directamente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Si nosotros tenemos un problema de convulsiones, al nosotros ver esa página web nos va a generar o nos va a generar alteraciones directamente. Acá lo pueden tener en vivo. Como ven, es parpadeante directamente y esto hace que una persona con un tipo de problema pueda verse perjudicada al acceder directamente a ese tipo de contenido. También dar contenido no significa saturarlo. Muchas veces la saturación evita que se pueda comprender de manera adecuada la información y no puedan tener un orden lógico al momento de revisarla.
Esta, por ejemplo, es una otra página web que también está vigente, que muestra este tipo de información y una característica que tiene es que es muy saturada para una persona que en este caso pueda estar tomando como referencia. Si en caso nosotros tomáramos como ejemplo la siguiente información, eh, ¿ustedes qué tomarían como referencia? ¿Sería una página accesible o no accesible, por ejemplo? ¿Qué opinan para este caso, profesores? ¿Creen que está, por ejemplo, si nosotros presentamos una página web de esta manera, que dice acceso, si pulsas el círculo azul accederás al curso, si pulsas el círculo rojo saldrás de la página web? ¿Ustedes creen que esta página web sea accesible? Vamos a ver, voy a activar una encuesta. No, no puedo activarlo. A ver, por el chat pueden colocar, por favor, sus respuestas, si ustedes que sí o no, qué es lo que opinan, profesores. Bien. En este caso, si nosotros tomamos como referencia actualmente, si no tenemos ninguna discapacidad, nosotros podríamos diferenciar este tipo de información. Simplemente puedo identificar que el círculo azul es este. Pero si empezamos a tener un problema visual, por ejemplo, uno, un reconocimiento no adecuado de colores, simplemente no sabría cuál eh, círculo debo presionar, ya que al no reconocer adecuadamente los colores me puedo guiar por la forma, pero de esta manera no podría identificar de manera adecuada la información. En este caso, como mencionaba anteriormente, podemos tomar como referencia no solo el color, sino la forma. De esta manera, podemos tomar como referencia este tipo de información. Muchas veces se recomienda usar formas y colores para indicar un estado, ya sea un símbolo, ya sea una letra diferente que nos pueda poder ayudar a las personas con invidentes o con alguna dificultad que puedan ser reconocidas, en este caso, sin ningún problema. En cuanto a la creación, en este caso, de algún contenido, en este caso tomando como referencia la parte de presentaciones, nosotros debemos tener en cuenta siempre algunos criterios y mejores prácticas para poder generar este tipo de contenido. El primero de ellos hace referencia a la comprobación directamente de la accesibilidad. Todo producto de Microsoft, en este caso ya sea Word, Excel, PowerPoint o también Adobe PDF, en este caso Acrobat, tienen la funcionalidad de comprobación de accesibilidad. ¿Qué es esta opción? Básicamente nos hace un testeo de lo que tenemos directamente en el documento y evalúa si cumple, en este caso, con los criterios de accesibilidad, con los principales criterios de accesibilidad, dando la posibilidad, en este caso, que nosotros podamos revisar, ojo, revisar y ver si estamos cumpliendo con los criterios de accesibilidad básicos sobre los documentos. Para poder acceder a este tipo de contenido, por ejemplo, que tengo la presentación, me debo dirigir a la opción Archivo, seleccionar el icono que dice Información y ubicar la opción que dice Comprobar si hay algún problema y está Comprobar accesibilidad. Hago clic en esta zona y automáticamente en esta zona de accesibilidad que se apertura, me va a mostrar, ojo, me va a mostrar algunas observaciones sobre problemas de accesibilidad que puedo estar teniendo sobre un documento, que se ve en esta parte de aquí. Esto me va a dar información tanto ya sea una imagen, el orden lógico, si me falta algún título, entre otros que se toman con consideración para este tipo de información. Por ejemplo, si yo tomo otro documento que no me haya tomado como referencia la parte de accesibilidad, me va a salir de esta manera.
Resultados de la inspección. Falta textos alternativos, falta el título o la última diapositiva, comprobación de orden de lectura, título de diapositiva duplicado. Por ejemplo, podemos ver ese tipo de información directamente. Por ejemplo, esta parte de título de diapositiva duplicado, ¿a qué hace referencia? Nosotros cuando generemos un documento, una parte de la presentación, debemos generar títulos únicos. Principalmente, ¿por qué? Porque cuando una persona invidente, en este caso, usa un lector de pantalla, sabrá la posición donde se va a estar ubicando. En este caso, al tener títulos únicos, como se puede ver aquí en la presentación, él va a saber en qué página o en qué ubicación se ha quedado de la orden de lectura. Por eso dice página web no accesible 1, página web accesible número 2. De esta manera se soluciona. Se puede poner el mismo título y entre paréntesis una numeración correlativa para poder identificar sin ningún problema la página web donde se han quedado en la parte de la lectura. Este es un punto muy importante que se debe tener en cuenta siempre al momento de revisar este tipo de información. ¿Qué otro punto debemos tener presente siempre? Debemos tener presente siempre la opción que nos dice orden, comprobar el orden de la lectura. Normalmente este punto al que hace referencia. Normalmente cuando nosotros creamos un documento, nosotros debemos declarar cuál es el orden lógico, en este caso, que se va a tener en la propia presentación, para que pueda tener una secuencia lógica al momento de ser leído. Si yo vuelvo a la presentación que estaba mostrando hace un momento y me voy al orden lógico, un ejemplo que está aquí, simplemente me voy al botón inicio, en la opción, esa parte de la parte de inicio, nosotros podemos declarar la parte de el orden lógico que se está trabajando. Esto va a ser directamente elegible de cómo se va a estar desplegando la información que se está teniendo en este caso. ¿Cómo verifico esa parte? Simplemente debo ver cómo es el orden que ha sido generado y es visible este tipo de información. Si nosotros, digamos, si no nos acordamos cómo solucionar el problema, debajo siempre de la lista de alertas vamos a poder encontrar este tipo de información. Este tipo de información nos va a ayudar a identificar qué elementos debo seguir o debo tener en cuenta para poder tomar como referencia en este caso y realizar la corrección directa sobre este punto. Como se puede ver, aquí tenemos la parte del orden lógico que podemos tener en consideración al momento de revisar. De esta manera podemos tener en cuenta, a ver, un segundito que mi mouse se ha desaparecido. En este punto podemos tener en consideración al momento de generar este tipo de información, poder revisar este tipo de alternativa, ya que de esta manera nos aseguramos principalmente de que esté correctamente generado. ¿Cómo lo verificamos? En este punto de accesibilidad tenemos el panel de orden de lectura. En este panel de orden de lectura vamos a poder visualizar cómo se han generado los elementos a trabajar. Me dice, tengo un rectángulo decorativo, tengo un marcador, en este caso de contenido, otra opción decorativa y otros elementos a tener en cuenta. Nosotros podemos activar el tipo de información que se necesita o simplemente selecciono qué campo es necesario para mí. Por ejemplo, tengo la parte del título y también tenemos la parte de la descripción en este caso. Marco estos dos elementos, que son los elementos necesarios para este criterio, y simplemente lo ubico en la posición que yo quiero trabajar. Esto me indica el orden lógico,
que cuando pase en este caso la parte de la lectura de la información, voy a tener esa parte de ubicación directamente. Ahora, como podemos ver aquí tengo una imagen. Esta imagen también debe tener un error. Y hace un momento mencionaba que viene a ser lo del texto alternativo. Siempre que nosotros agreguemos alguna imagen a algún documento o alguna presentación, debemos tener presente siempre la generación de textos alternativos. ¿Qué quiero decir con esto? Si se dan cuenta, si yo reviso nuevamente mi lista de errores, el principal error que tengo y en el que puedo encontrar una mayor cantidad de observaciones, en este caso de 9, es sobre la parte de falta de texto alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que nosotros agreguemos alguna imagen a un documento, siempre debemos agregar lo que viene a ser una descripción de la imagen, ya sea que sea una imagen que me ayude para la explicación, en este caso del tema, o en su defecto, declarar que esa imagen simplemente ha sido colocada como decoración. Esto principalmente, ¿por qué? Porque de esta manera el estudiante, al usar un lector de pantalla, podrá identificar y leer de qué trata la imagen o simplemente obviarla. Vi que levantaron la mano, en este caso, profesor Miguel, si mal no me equivoco. ¿Cuál es su consulta? ¿Cómo está, José Albert? Buenas noches. Sí, profesor, dígame. Tal vez puede ver sobre mi caso. ¿Qué pasa? Yo cambié de laptop hace un par de días Ujú, y resulta que cuando quiero cambiar mi diapositiva, cuando pongo en modo presentación, perfecto. los alumnos no pueden visualizar el cambio. ¿Tiene que ver tal vez con esta parte o sería directamente un problema de Meet? A ver, usted entra en modo presentación Ajá. y ¿qué es lo que no ven, profesor? A ver, Cuando pongo en modo de presentación, por ujú, ejemplo, si la diapositiva no está en modo visual, normal, cambio la diapositiva, todos pueden ver. El problema es cuando pongo en modo de presentación con F5, la diapositiva, y voy ujú. cambiando, yo veo el cambio, pero los alumnos no ven el cambio. Ya, usted cuando comparte la pantalla, profesor, ¿qué tipo de opción utiliza? ¿Compartir pantalla completa? ¿Compartir ventana? No, una ventana, por ejemplo, en la anterior laptop que yo tenía, inclusive era de menor, bueno, pues obviamente esta laptop es mejor, ¿no? Entonces, Ujú. con la anterior no tenía problemas, pero justamente con esta laptop tengo ese mínimo detalle, no sé a qué se debe. Lo comparto Mm, con lo que dice una ventana. ya. Ajá. Cuando a veces nosotros tomamos como referencia esa funcionalidad, a ver, voy a crear una sala alterna para que puedan ver esta parte. Cuando nosotros compartimos, en este caso, si ponemos una ventana, ¿qué es lo que ocurre directamente? Me va a dar a conocer todas las ventanas que se encuentran activas en este momento. Si, por ejemplo, tomo como referencia lo que menciona el profesor y coloco una de las ventanas en modo vista previa, llamémoslo así, o, perdón, vista presentación, como se ve aquí. Si yo me voy a una ventana, automáticamente me va a salir las dos posibles opciones. Tendré uno que hace referencia a la presentación, que es a la pantalla completa, y dos, a la propia, al orden de lectura directamente de la presentación que se tiene, que este es la vista de moderador que algunas veces se genera, si tienen dos pantallas sobre todo, o se tiene la vista del editor. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Cuando yo estoy transmitiendo, en este caso, la presentación, si selecciono, por ejemplo, el que dice solo el nombre de mi archivo, o compartir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a estar compartiendo directamente solo el documento tal cual, más no toda la presentación. Puede ser ese la opción, profesor, en este caso, al momento de compartir, que cuando está seleccionando simplemente al archivo tal cual
y no está seleccionando a la presentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando estamos en F5 simplemente cambiamos de vista y no lo va a estar seleccionando de manera adecuada porque he seleccionado otra vista diferente en este caso, profesor. Podría Ya, ser ese ok, criterio. ok, pudiera ser, aunque bajo el mismo, digamos, con la anterior computadora hacía lo mismo, no tendría problemas, pero puede ser que esta tenga, Puede ah, ser un nivel de configuración del equipo en este caso, sí, profesor. sí, sí, Ujú. sí. Ok, ok, muchas gracias. Ok, bien, volvamos a este punto. Como les mencionaba, cuando nosotros tenemos imágenes siempre en los textos, un punto importante siempre es la utilización de lo que es el texto alternativo. ¿Qué es el texto alternativo? Principalmente es agregar una descripción, en este caso, del elemento visual que se está utilizando, ya sea para que en este caso el narrador o lector de pantalla pueda interpretar de manera correcta la información que está siendo compartida. ¿Cómo se agrega un texto alternativo a una imagen tal cual? Simplemente seleccionamos la imagen, presionamos un clic derecho y vamos a encontrar la opción que dice texto alternativo. Aquí simplemente selecciono esa opción y al costado me va a indicar lo que necesito. Acá dice, ¿ve? Texto alternativo. ¿Cómo se describiría este objeto en su contexto para una persona ciega con baja visión? Tengo dos posibilidades, como mencioné. Realizar una descripción del elemento que estoy utilizando o simplemente declarar que esta imagen es simplemente decorativa. Si nosotros lo marcamos como decorativo, para el participante que usa un lector de pantalla simplemente va a omitir esa información. En cambio, si nosotros colocamos o, o realizamos una descripción de lo que es, simplemente cuando pase el lector de pantalla por la imagen, va a tomar como referencia el texto que se encuentra en esta zona. Por eso es muy importante cuando nosotros trabajamos con imágenes, ya sean manuales, presentaciones u otro tipo de objeto, indicar este criterio, si va a ser simplemente decorativo o también vamos a poder utilizarlo como medida de explicación. En este caso, si lo tomáramos como medida de explicación, ya sea un diagrama u otro, básicamente sería la interpretación que se está utilizando para que el estudiante pueda entender mucho más qué se está tomando como referencia. Esta es una opción que siempre debemos tener en cuenta de lo que viene a ser un texto alternativo. Muy bien. Como podemos ver, existen diferentes parámetros. Otro parámetro y uno de los más importantes siempre, ya sea y sobre todo esto en la parte de la construcción de presentaciones, es el uso correcto del color, de la fuente, del tamaño de la fuente, del formato, entre otros que se pueda tener en cuenta. En este caso, nosotros podemos utilizar un poco el sentido común para esta parte del criterio, o también podemos tomar como referencia eh, plataformas como el verificador de contraste, que es el Checkmeister, que les voy a facilitar el enlace en este caso para que puedan tomarlo como referencia, que viene a ser esta herramienta directamente. Esta herramienta lo que hace es evalúa los criterios de color que están tomando como referencia y les brinda un grado de accesibilidad que se puede estar generando para este punto. Por ejemplo, si voy aquí, ingreso a la web, simplemente es cuestión de ingresar los valores de información. Si yo indico que este criterio va a tener, por ejemplo, un fondo de color rojo, un ejemplo, un color rojo, ¿qué tipo de criterio me va a tomar como referencia cuando yo esté utilizando, en este caso en mi presentación? Un ejemplo,
Si se dan cuenta, si se usa la combinación de letra de color azul frente a un fondo rojo, automáticamente te dice, siguiendo las nomenclaturas, en este caso de la WCAG, está fallando en todos los criterios, excepto en el último, pero también se indica una falla directamente, solo con el tipo de manejo de información. En este caso, yo cambiaría el color, por ejemplo, a un color negro y miren, hace una evaluación, pero en algunos criterios sigue fallando. Esto nos va a ayudar principalmente a obtener información. ¿Qué pasaría si para este criterio lo tomo como referencia el color blanco? Rojo con blanco, mire, para el nivel 2A está pasando, pero para el 3A está teniendo una ligera falla directamente en este caso. De esta manera nosotros podemos tomar como referencia los colores y tomar una presentación adecuada. Como se puede ver, cada vez que yo escojo una nomenclatura tanto del fondo como el color de letra, me va a dar esta posibilidad de selección directamente. Esto es utilizando esta herramienta de verificación de contraste en colores, que es muy importante siempre cuando nosotros utilicemos. ¿Por qué principalmente? Porque muchas veces que nosotros compartimos una presentación, algunos participantes las imprimen. El- la principal característica de esta impresión es que utilizan por lo general una impresión a escala de grises. Y si no hay un contraste adecuado, a pesar que hay impreso a escala de grises, va a haber textos que no se van a poder entender directamente o no son visibles para este tipo de opción que se tiene. Este es un punto importante al momento de generar este tipo de información, esta parte. Además de cuando nosotros manejamos la tipografía y el tamaño de letra, siempre debemos tener en cuenta lo siguiente, que se debe evitar las letras que tienen alguna serifa, ya sea como el Times New Roman. Serif hace referencia a esa decoración que se genera en algunas letras. ¿Y qué es lo que ocurre si nosotros seleccionamos este tipo de letra? A veces con las personas que pueden tener algún problema visual como astigmatismo, entre otros, no les va a ser sencillo reconocer el tipo de letra. Por ese motivo siempre se recomienda letras sin serifa como Calibrí, Tahoma, entre otros, que se va a tener en cuenta. Y referente al tamaño de letra, para este punto siempre se va a recomendar que para presentaciones debemos manejarnos con una fuente de 24 hacia arriba y para un documento en Word les recomienda siempre trabajar de 12 hacia arriba. Obviamente vamos a tener en cuenta siempre los estilos de títulos, entre otros, que el tamaño de letra es mucho mayor. Pero para los textos tal cual, se recomienda para Word 12 y para presentaciones 24, que esto va a ayudar al participante a que pueda identificar de manera adecuada el tipo de texto que se tiene directamente. También un punto importante siempre es la configuración de las tablas. Principalmente este punto hace referencia a que cuando nosotros generemos alguna tabla en algún documento, se evite de, de la forma, si es lo más posible en este caso, la utilización de agrupación o división de columnas o filas, ya que hace que en este caso no se pueda reconocer de manera adecuada. Se debe declarar y mencionar cuál es el encabezado de la tabla para que no haya ningún inconveniente y verificar el orden de tabulación, que es básicamente el orden o la secuencia lógica que tiene la tabla al momento de ser construida. Y otra recomendación siempre, y esto es básicamente cuando se facilita algún documento, en un documento, un enlace web, se recomienda siempre, ojo, en este caso, reemplazar la palabra, o perdón, el enlace web por una palabra, para que éste pueda ser entendido directamente por el lector de pantalla. Como se puede ver en
La captura, la primera parte es como normalmente a veces escribimos nosotros, y el segundo párrafo es cómo deberíamos representar la información. ¿Para qué? Para que cuando pase un lector de pantalla no esté leyendo de la forma siguiente, que es https www.youtube.com así tal cual lo va a leer. Para evitar esto, le va a salir hipervínculo codificado, es decir, enlace a hipervínculo codificado, que es el término que toma como referencia este tipo de información. Como podemos ver, este es otro tipo de criterio que debemos tener en cuenta siempre al momento de generar este tipo de contenido. Hasta este punto, profesores, quisiera saber si hay alguna consulta, alguna duda sobre lo que estamos hablando el día de hoy. Bien, vamos a continuar. Un punto importante es la parte de la accesibilidad en lo que viene a ser nuestra aula virtual. Para ello, el aula virtual de la universidad cuenta con un sistema de accesibilidad o de verificación de accesibilidad denominado ALI, en el cual nosotros vamos a poder, uno, tener la opción a texto multiformato. Dos, podremos acceder a un medidor de accesibilidad de los recursos que en este caso pueden estar siendo cargadas a nuestra aula virtual, con la finalidad de mantener este criterio, ese tipo de información sin ningún problema. ¿Cómo accedemos a este tipo de información? Simplemente nosotros cuando ingresamos al aula virtual, en este caso de la modalidad distancia o semipresencial, vamos a poder encontrar este tipo de información directamente. Vamos a poder siempre ver que hay a veces documentos, archivos que han sido cargados, imágenes, presentaciones, entre otros, que podamos tomar como referencia. Pero se han podido percatar que en muchos de estos documentos se aprecia la siguiente opción. Por ejemplo, acá tenemos un documento que ha sido cargado y aparecen estos dos iconos. ¿Qué vienen a hacer estos dos iconos? La plataforma Ali es una plataforma reconocida que nos permite evaluar el nivel de accesibilidad que se va a tener sobre un cierto documento. Por ejemplo, tenemos aquí este tipo de documento en el cual es una presentación de accesibilidad, tal cual, como se ve. Pero esta presentación es accesible. ¿Cómo lo sabemos? Porque miren, tenemos un medidor que me garantiza que es accesible en este criterio. Si yo hago clic en este medidor de color verde, hace una evaluación directamente del documento y me indica el nivel de accesibilidad que se está generando sobre este documento, indicando que estamos al 100%, en este caso del criterio de accesibilidad. Si tomamos como referencia la presentación que hace un momento les mostré para este criterio, por ejemplo, el de aquí, lo voy a guardar tal cual como un PDF. Un segundo, por favor, para que lo puedan ver. Ahí está. Como ven, simplemente estoy generando el documento PDF. Lo tengo aquí generado y este documento lo voy a subir al aula virtual. Ahí está. Mientras se está subiendo, puedo ver que acá tengo lo que viene a ser el documento tal cual. Estoy ahorita con el Acrobat y tiene un apartado que es el de accesibilidad. Yo puedo realizar una comprobación de accesibilidad sobre este punto y me va a dar a conocer los principales errores que puede estar detectando ahorita el sistema, ya sea los textos alternativos, el identificador de los títulos, entre otros, lo va a identificar directamente. Ahora, la plataforma también va a realizar este tipo de evaluación. ¿Qué quiere decir con esto?
que va a hacer un análisis sobre la presentación, viendo si cumple con todos los criterios. Acá tenemos, por ejemplo, y acá tenemos el medidor. No nos da, como ven, un 100%, nos indica que estamos un 79%, pero ¿por qué? ¿Qué nos dice aquí? Este PDF contiene imágenes que no tienen descripción. Aquí la propia plataforma nos está evaluando y nos está indicando. En este caso ya no es directamente el Acrobat o el Office, sino directamente el aula virtual es el que estás realizando este proceso de evaluación. ¿Qué nos dice acá? Este PDF contiene imágenes que no tienen descripción. Si yo presiono en la opción que dice ¿qué significa esto? Te da una breve explicación de lo que viene a ser descripción de una imagen, como se puede apreciar. ¿Cómo arreglar o cómo agregar descripciones? Puedo seleccionar y miren, acá es lo que nos da en base a preguntas. ¿Cómo agregar descripciones a imágenes PDF? Primer caso, te dice, busque el documento original. Si puedes realizarlo, presionas sí, si no puedes, presionas no. Y en base a las respuestas, te va a dar una alternativa. Por ejemplo, puesto sí, y acá te dice, ¿cómo agregar, ojo, cómo agregar, en este caso, el texto alternativo a las diferentes aplicaciones? Por ejemplo, estoy con PowerPoint de Office 365 y me dice acá que hay 10 imágenes que están sin descripción, cómo puedo revisarlas y cómo puedo subsanar el problema que se me está generando en este criterio, por ejemplo. De esta manera yo puedo tomar como referencia este tipo de información. En este caso, como he dicho, que si tengo el documento, una vez que he terminado, me dice que cargue el documento corregido. Este es un tipo de criterio, en este caso, que debemos tener en cuenta al momento de revisar. Y si se dan cuenta en la propia plataforma, nos indica, ¿ve? Imagen sin descripción, 1 de 10, y empieza a resaltar todas las imágenes que no tienen descripción, para que de esta manera se pueda tomar como referencia este tipo de información. Ahora, ¿qué más puedo ver? Puedo ver todos los problemas, que básicamente me indica qué otros problemas puede existir. Aquí inclusive me dice, este PDF contiene texto con contraste insuficiente. En este caso me dice que este texto que estoy agregando sobre este fondo no tiene el nivel de contraste adecuado, de acuerdo a las normativas anteriormente mencionadas. De igual manera, la propia plataforma, ¿qué es lo que va a realizar? Va a realizar una evaluación sobre estos criterios de accesibilidad y te va a indicar qué debes tener en cuenta. Acá está de igual manera cómo corregirlo y te da todas las alternativas o elementos que hacen referencia a esta opción de que no es compatible con esta parte de accesibilidad. Como pueden ver, de esta manera podemos comprobar la accesibilidad, pero ya directamente a través del aula virtual. ¿Cuál es el siguiente o la siguiente opción que nosotros vamos a poder acceder y nuestros alumnos también? Y esto va de la mano más cuando nosotros generemos este tipo de contenido accesible. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros al momento de construir este tipo de información, tendremos la posibilidad de generar formatos alternativos de información. Como mencionamos la normativa inicialmente, brindar la opción al estudiante que pueda acceder al contenido en diferentes formatos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tomamos como esta parte del documento de webinar, tendré una opción que dice texto alternativo, que es simbolizado por esta letra A. Si yo hago clic en este apartado, automáticamente miren lo que me sale. Descargar formatos alternativos. Me dice el nombre del archivo que he seleccionado y me da la posibilidad de elegir en qué tipo de formato deseo descargar, en este caso, este archivo, ya sea en formato de HTML, formato de PAP,
sistema de braille electrónico. Inclusive, mire, tenemos la posibilidad de bajarlo en formato de audio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos generado el documento accesible, indicamos siempre el idioma, indicamos los textos alternativos, que toda la información simplemente es convertida a un audio directamente. Mire, por ejemplo, yo lo voy a seleccionar y voy a descargar este tipo de información. En mi caso va a tomar un poco de tiempo, principalmente porque está haciendo la conversión del texto a audio para poder, en este caso, nosotros revisarlo dentro de un momento. Estos vienen a ser algunas de las funcionalidades que tiene la plataforma Ali, en este caso, que nos puede dar este tipo de opción al momento de trabajar, ya sea su propio evaluador de accesibilidad, así como también el generador de formatos alternativos que se van a y puede ir utilizando. Un punto importante que siempre sobre este generador de textos multiformato, que siempre va a depender siempre del documento matriz. Si nuestro documento matriz cumple con los criterios de accesibilidad, no voy a tener ningún problema al momento de generar el documento. Bien, acá se ha descargado, lo guardo y lo voy a cambiar un poco la vista para que puedan escuchar lo que dice directamente el archivo. Un segundito, por favor. Ahí está. Estoy compartiendo ahora el audio de mi equipo para que puedan ver qué es lo que dice el archivo que se ha generado. Título: Taller de accesibilidad y creación de materiales accesibles. Empezar nivel del encabezado 1. Taller de accesibilidad y creación de materiales accesibles. Empezar texto del párrafo. Dirección de tecnologías digitales para la educación. Empezar nivel del encabezado 2. La accesibilidad. Empezar lista con viñetas con 2 elementos. Elemento 1 de 2. Accesibilidad beneficia no solo a personas que presentan algún. Si se dan cuenta, el orden lógico que yo he establecido va a ser leído. Por eso dice ubicación 1, ubicación 2 y va tomando como referencia este tipo de información. Esto va a ser viable siempre y cuando el documento sea accesible. Si en caso nuestro documento no es accesible, al momento que el bot toma como referencia la información, no va a brindar una información adecuada sobre lo que se está trabajando en este punto. Por eso es muy importante ese tipo de opción que se tiene directamente. Esta es una de las opciones que debemos tener en cuenta al momento de generación de accesibilidad. Otro punto también es durante las sesiones en vivo. Como mencioné hace un momento, actualmente la plataforma Meet contempla lo que viene a ser la opción de accesibilidad. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto principalmente? Si nosotros nos encontramos en la sesión Meet, si ahorita lo comparto la pantalla, tendré en los 3 puntitos una opción que se llama activar subtítulos. ¿Qué me permite esta funcionalidad o qué le va a permitir al estudiante? Que automáticamente se genere el subtitulado de la sesión que se está brindando en este momento. Como mencioné anteriormente, un punto importante es la pronunciación y hablar pausadamente para que el bot pueda reconocer directamente lo que se está hablando. Ahora, si me voy a la opción de configuración, voy a tener en la parte de subtítulos la posibilidad de elegir el idioma con el cual se va a realizar el subtitulado. Tenemos actualmente alemán, español, francés, inglés y portugués. En este caso, como estoy hablando en español, está Español México y es el que vamos a utilizar. También existe la funcionalidad de títulos traducidos, pero esto está en caso del idioma inglés, que es un punto a tener en cuenta que ahorita solo está disponible para el idioma inglés. Bien, voy a desactivar el subtitulado y ya lo tengo directamente. Esta es una de las opciones de accesibilidad que puede tener directamente el Meet. Pero a veces nosotros no solo trabajamos con Meet, también trabajamos con lo que viene a ser
la propia opción de presentaciones de PowerPoint en este caso. Y también en el PowerPoint vamos a poder generar subtitulado. Es un punto interesante que debemos tener en cuenta y esto está disponible en la opción de Office 365 directamente. Si yo me voy a la cinta de opciones, que es presentación en este caso, en la parte final voy a encontrar esta opción que dice subtítulos. Aquí, por ejemplo, voy a tener dos opciones. Uno, para indicar si se va a activar o no los subtítulos. Y dos, voy a poder indicar en qué, en dónde se va a colocar, digamos, el subtitulado. Yo quiero para este criterio que esté en la parte superior. ¿Ok? También configuro el idioma en el que estoy hablando, español México, y el idioma de los subtítulos español. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando ingreso al F5? Automáticamente se inician lo que viene a ser el subtitulado. Como pueden ver en la parte superior, se está visualizando la traducción o transcripción de lo que estoy hablando directamente. Ese tipo de funcionalidad que tiene Office 365 nos va a ayudar a dar esta opción a los estudiantes sobre el subtitulado para las presentaciones. Como ven, ahorita está superpuesto sobre la imagen. Pero si yo no quiero que se muestre de esta manera, puedo seleccionar yo la siguiente opción. Voy de esta manera y se va a generar también el subtitulado en la parte inferior. ¿Ven? Me pueden decir que se está tapando con el texto. Puedo cambiar el tipo de información. Por ejemplo, encima del texto voy a poner, encima de la diapositiva. Como ven, se reduce el tamaño de visión, pero ya tengo un área superior en el cual voy a poder visualizar lo que estoy hablando, en este caso, a través de Office 365. Ya no, en este caso, con lo que es el Meet, sino directamente con PowerPoint, en este caso de Office 365, que es otra funcionalidad que tiene esta posibilidad de trabajo con lo que viene a ser la parte de un criterio de accesibilidad que se tiene directamente. Bien, no sé si hay alguna consulta hasta esta parte, profesores. ¿Todo está claro? ¿Hay alguna consulta hasta este punto, profesores? Perfecto, muchas gracias, profesora Patricia. Y finalmente, profesores, siempre que nosotros generemos un tipo de contenido, a veces, muchas veces tenemos o puede existir la dificultad que no podamos escribir de manera adecuada o no podamos ubicarnos. En la actualidad ya se cuenta con aplicaciones, ya sea que vienen en el sistema operativo o aplicaciones que están de la mano directamente con la aplicación, que nos van a permitir, en este caso, realizar el dictado por voz a la computadora. Si bien es cierto, a veces no va a ser al 100%, pero esto puede ayudar muchas veces al momento de la transcripción. En PowerPoint siempre se va a encontrar en el botón inicio, tendré la función de dictar, en el cual va a escribir lo que esté dictando directamente a la computadora sin necesidad de utilizar el teclado. Esto es funcional ya sea para PowerPoint, ya sea para Word, entre otras aplicaciones. De igual manera, está disponible para si trabajamos con Google Documentos, Google Presentaciones, también tiene su propia función de dictado por voz. Nosotros con un poco de práctica podemos identificar, manejar de manera adecuada este tipo de opción que se viene tomando como referencia. Inclusive, con un poco de práctica, nosotros podemos empezar a ordenar los signos de puntuación, entre otros, y manejar directamente el equipo de cómputo. Esto, por ejemplo, ayuda para las personas que tienen alguna discapacidad motora, que nos puede decir que no pueden escribir de manera adecuada en el teclado o se demora, podemos utilizar estas funciones de
reconocimiento de voz, ya sea las que vienen por defecto en la suite ofimática de Google o de Office 365, como también podemos utilizar el asistente de voz que tiene directamente el sistema operativo Windows, que por parte de Cortana toma ese tipo de referencia que se pueda utilizar. En este caso ya se toma este tipo de información para el manejo directo. Si bien es cierto, ahora hemos hablado sobre aplicaciones y elementos a tener en cuenta con la utilización de la computadora, pero también podemos tomar en cuenta opciones de trabajo con el dispositivo móvil, que también cuenta con aplicaciones muy similares, ya sea de reconocimiento de voz o de lectura de documentos, que nos ayuda en este caso a estos temas de accesibilidad. Esto va a partir siempre de que nosotros tengamos presente la construcción de un contenido accesible, como también la posibilidad de brindar información y compartir estas opciones a otras personas que tal vez desconozcan. Y de esta manera podemos estar todos al alcance de este tipo de información para todos y tener en cuenta que la accesibilidad es para todos y no solo para un pequeño público. Muchas gracias, profesores. No sé si hubiera alguna pregunta final. No, profesor, todo claro, muchas gracias. Lo que sí pediría que nos compartan la grabación. Sí, profesora, se les va a compartir la grabación de la sesión. Más bien, les invito a que puedan registrar su asistencia, puedan completar la encuesta sobre el webinar que se encuentra en el chat para que puedan acceder a ese tipo de contenido y revisarlo. Muchas gracias, profesores, por su participación. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en comunicarse. Mi nombre es José Loya, pertenezco a la Dirección de Tecnologías Digitales para Educación. Y bueno, estamos gustosos en apoyarles en cualquiera de estos tipos de implementación o generación de este tipo de contenidos accesibles, que va a ser no solo beneficioso para nosotros, sino también para nuestros estudiantes. Muchas gracias por su participación. Hasta una nueva oportunidad, profesores. Hasta luego. Gracias. Sí, profesor Néstor, levantó la mano, dígame.